Gracias por estar ahí. La crisis alimentaria en ciernes, ¿no? Hay quienes sostienen que ya en este país lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en pandemia inicia esta situación alarmante, ¿no? Y se repotencia para mal, digamos, por la crisis en Ucrania, que lo que ocasiona es que, por ejemplo, el trigo, el maíz, en fin, muchos productos ya lleguen a precios exorbitantes. Ya los fertilizantes que se necesitan para mover nuestras tierras han subido su precio y muchísimo. ¿Es irreversible de pronto en el corto plazo o ya es inminente? Se lo pregunto directamente a Gonzalo Tejada, que es consultor de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Gonzalo, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias y gracias por la invitación. Es una pregunta un poco complicada de responder así tan sencillo, porque hay que tener en cuenta primero que esta situación no se origina recién con la crisis Rusia-Ucrania. Venimos arrastrando esto desde el inicio de la pandemia, se agrava con la crisis de Ucrania e incluso hay algunos problemas de índole ambiental en China que disminuyen la producción de cereales y lo mismo está ocurriendo en la India y de hecho la India ha expresado que va a restringir las exportaciones hacia el mundo. Entonces eso complica la situación y estos hechos de los problemas climáticos nos ponen un ingrediente que no lo estamos viendo en este momento, que es el cambio climático que vive el planeta entero. Entonces en este contexto es como una suma de muchas cosas que nos está quejando nuestro sistema alimentario. Lo que hay que tener en cuenta como mensaje central es que el origen de todo esto es principalmente externo. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya hemos mencionado y desafortunadamente los problemas más críticos que se han agudizado con el conflicto Rusia-Ucrania están involucrados el trigo, que es un importante producto básico de la alimentación, el maíz, que es insumo para la industria de engorde de ganado, especialmente aves, y el pollo está comprometido ahí, y los aceites, ¿no? Son tres productos que están involucrados y que es importante, y no somos autosuficientes, dependemos de esos. Eso es un buen punto, muy bien, así es, y vamos a hablar sobre agricultura y ganadería, porque van de la mano. Pero antes, entonces, una solución del conflicto en Ucrania podría ayudar muchísimo, ¿no? Porque se podrían recuperar ese tipo de productos de pronto de mayor oferta, ¿no? Podrían bajar los precios de los combustibles, que es algo que tampoco ha mencionado. Sí, ¿verdad? por supuesto. Algo podría ayudar. Por supuesto. Ese es uno de los drivers de la crisis que estamos viendo, es los precios altos de los combustibles en general, que no solamente encarecen la producción de fertilizantes, que es quizás el tema central en este momento, sino también los fletes, sí, el transporte. Y el transporte local, ¿no? Y en algunas actividades agrícolas, por ejemplo, en la industria azucarera, usan mucho combustible. Entonces, por eso se explica que el azúcar esté el precio elevado. Claro. Y en aquella agricultura que usa mucha mecanización, también tiene un impacto en los precios altos de los combustibles, por supuesto. En los últimos días hubo unas declaraciones que para muchos fueron desafortunadas del presidente Castillo sobre la hambruna, ¿verdad? ¿No? Diciendo que eran ociosos, o sea, mejor dicho, los ociosos iban a padecer hambruna. Trato de entender un poco de la idiosincrasia también, ¿no? De una persona que, un maestro, pero que ha trabajado en la tierra. Y son los agricultores, los campesinos que probablemente dicen, yo como lo que la tierra me brinda, ¿verdad? El gran problema de eso es que sin fertilizantes tampoco se puede llegar a mucho, aunque hay pequeños productores que no lo utilizan. Efectivamente, los datos de la Encuesta Nacional Agraria del 2019 dicen más o menos que poco más de la mitad de agricultores familiares de los pequeños productores no usan fertilizantes. Y esto de alguna manera nos dice que ese grupo probablemente sea menos afectado por la crisis de los fertilizantes, ¿no? Sin embargo, en la otra mitad sí lo usa. Lo que hay que un poco precisar es quién usa, en qué proporción y cómo se puede atenuar el impacto de los precios altos de los fertilizantes, ¿no? Correcto. Y luego hay que ver también el impacto de los alimentos, ¿no? Por supuesto. En la salud de las personas. Por supuesto, pero antes de irnos al tema de la alimentación, solamente de mencionar que cuando los fertilizantes se elevan, el agricultor normalmente está en una disyuntiva, ¿no? Siembra menos o
usa menos fertilizantes. En ambos casos vamos a tener una menor oferta de alimentos, ¿no? Ahora, habría que atacar también la gran cadena, ¿no?, que existe entre, digamos, el agricultor, ¿no?, y el consumidor final. Porque ahí se aprovechan muchísimo y ahí también el precio no es justo para ellos, porque ellos van a tener que incluso que subir sus precios, pero no es justo para el consumidor final. Por supuesto, hay que hacer más eficientes los sistemas esa cadena, ¿no?, de distribución de alimentos. El sistema de distribución. Exacto. Y la gran cadena. Esos sistemas nos afectan de dos maneras, ¿no? En primer lugar, encareciendo los precios en todo el proceso, y en otro sentido, que no se habla mucho, a lo largo de la cadena también pueden haber pérdidas de alimentos por mal manejo, por mala logística, mala acumulación. O las protestas también que hacen que Exacto. a veces los alimentos Entonces, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que mejorar son ambas cosas. Una cadena de distribución que sea inclusiva, más justa en los procesos comerciales, pero también más eficiente en términos de que se produzcan menos pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena. Usted dijo algo importante hace un rato, no somos autosuficientes. Tampoco es que haya poco, se produce mucho. Estamos mejor que que la realidad de otros países, digamos, como el Perú, ¿no? Efectivamente. Yo mencioné básicamente tres grandes productos básicos, ¿no? Trigo, en el que más del 80-90% es importado. Maíz, en el que no somos autosuficientes, aunque tenemos una oferta nacional, y que sí podríamos crecer a futuro en la producción interna de maíz. Y en lo que sí vamos a estar siempre mayor riesgos en el tema de los aceites. No somos productores de productos oleaginosos aquí en el Perú. Entonces, esos productos nos agravan la crisis, pero tenemos otros productos que sí podemos... Alternativos. Esa es quizás la mayor... fortaleza de nuestro país, que tenemos una amplia diversidad. Entonces podríamos, aquellos productos afectados seriamente por los fertilizantes o por una limitada importación, podríamos tratar de suplirlos con otras fuentes del país, ¿no? No somos autosuficientes, pero podríamos serlo. Me parece que el tiempo apremia, ¿no? Es muy difícil. Es en el corto plazo muy complicado, pero urge tener una, digamos, como lección aprendida de todo este proceso, de enfrentar situaciones futuras en mejores condiciones. Entonces tenemos que tener visión estratégica, planes estratégicos que nos permitan evitar este tipo de situaciones, ¿no? Confiar en que el mercado o la libre importación puede solucionar los problemas. Ya vemos que la pandemia nos ha demostrado que no es bueno depender totalmente del mercado internacional, ¿no? Así es, así es. Ahora, tal vez podríamos ver hacia el mar, ¿no? Tal vez podríamos ver hacia la minería, porque se podrían trabajar en derivados, mejor dicho, en fertilizantes de productos mineros. Ya, de hecho, hay minas de roca fosfórica, ¿no?, que y que ayudan en esto, ¿no? O sea, bueno, sí pueden ser unos aliados. Muy pertinente traer a la conversación esos temas. Justo el día de ayer la FAO organizó un conversatorio para discutir un poco la problemática de los fertilizantes y salieron cosas interesantes. Una persona mencionó, por ejemplo, que si bien el pollo va a estar más elevado en términos de precio y es nuestra principal fuente de proteína, tenemos que mirar a los pescados. Tenemos un mar inmenso y de esta manera también reactivamos la economía consumiendo productos de la pesca artesanal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se mencionó la necesidad de pensar a futuro los sistemas de producción, de no depender mucho de los fertilizantes externos. Y ahí se planteó el reto de hacer un uso más eficiente de los fertilizantes, reduciendo su consumo y usando otros productos complementarios como los microorganismos, las fuentes orgánicas de fertilización. En el Perú tenemos una gran generación de residuos orgánicos que son un problema para la gestión de residuos como basura, y eso podría ser a futuro los fertilizantes de la agricultura, pero es un proceso también de largo plazo. Y finalmente lo que se mencionó es que en este contexto que estamos viviendo, lo que antes podría ser un pecado desde el punto de vista de las inversiones, es decir, tener una planta de fertilizantes nacional porque no somos competitivos, hoy suena ya más a una necesidad, porque tenemos los recursos básicos para la producción de fertilizantes nitrogenados. El insumo principal es combustible barato.
y tenemos gas. Así es, ¿no? gas de petróleo. Y para la producción de fertilizantes fosfatados se necesita roca fosfórica y tenemos una mina en Bayóvar y probablemente en la región central de la costa hayan algunas fuentes todavía no exploradas. Hay que dejar de satanizar, ¿no? Sí. Estas actividades y sobre todo la agricultura con la minería que pueden convivir tranquilamente o los recursos de la minería destinarse a esto, ¿no? Al agua, a los fertilizantes directamente, ¿no? Me parece una buena opción. El tiempo nos gana y tengo un par de preguntitas más que no quiero dejar de hacerle. ¿Considera usted y la FAO que en algún momento se tendrán que prohibir las exportaciones? Veamos, lo que pasa es que normalmente nuestras exportaciones están en un rubro en el que los consumidores del Perú no es una prioridad para la alimentación, ¿no? Yo creo que en el corto plazo no deberíamos ponernos en ese escenario, ¿no? Tendríamos que más bien ver cómo podemos garantizar que las poblaciones más vulnerables sufran el menor impacto posible de esta situación, ¿no? Entonces hay que activar los mecanismos de protección social para proteger a los más pobres, a los más necesitados del país. Correcto. Bueno, también atender los programas sociales, en fin, ¿no? A los pequeños productores. Hay mucho que conversar, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero vamos a sin duda volver a abordar este asunto porque nos importa muchísimo. De hecho, aquí en el matinal muchísimas veces lo hemos tratado y hace tiempo, ¿eh? Recién es noticia a raíz de este artículo de The Economist. Una chiquita nada más, no vamos a volver a la era del guano, ¿no? Son 40.000 toneladas de guano de las islas que todavía Agrorural gestiona, pero ya no es un fertilizante, o sea, no es un fertilizante con tantas propiedades como el que se usan actualmente. Bueno, entre todo el grupo de estiércoles, digamos, de ganado, de corral, de aves, obviamente el guano tiene características superiores, pero no es suficiente para las necesidades que tenemos, ¿no? Por eso es que decía que hay que mirar otras fuentes orgánicas, ¿no? La industria pesquera deja muchos residuos que son también problemas para la contaminación y esos recursos, si se trabajan, podrían convertirse en fertilizantes. Hay algunos pasos que ya se han trabajado en el Instituto Tecnológico de la Producción. Lo cierto es que este es un problema global, no es responsabilidad del actual gobierno, pero sí es responsabilidad del actual gobierno trazar políticas, ¿no? Efectivamente, adaptarnos a la situación y ver cómo reducimos el impacto. Y rápidamente. Y rápidamente, ¿no? exacto. No demorarse. Muchas gracias a Gonzalo Tejada, consultor de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Gracias por elegir a TV Perú, el canal de todos peruanos, para estar bien informado. Permiso. Hasta mañana.